Iglesia, les voy a pedir que abran sus Biblias a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10. Este es el último domingo en lo cual estamos meditando en este pasaje. Ya tenemos varios domingos hablando acerca de la armadura de Dios. Y hoy vamos a terminar hablando acerca de la oración. Versículo 18 va a ser el enfoque, pero vamos a leer todo el pasaje otra vez para que lo tengan bien grabados en su corazón. Vamos a leer juntos comenzando en versículo 10. Yo les pido que me apoyen leyendo en voz alta comenzando en versículo 10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todos juntos, visteos armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa, Señor. Y en este momento nosotros disponemos nuestros corazones para recibir la semilla de tu palabra. Padre, yo pido tu fuerza. Padre, yo pido tu ayuda, yo pido tu gracia en la unción para comunicar lo que hay en tu corazón. Mi deseo es que cada hermano, cada hermana aquí esté edificado en esta mañana. Bendice tu iglesia por la predicación de tu palabra, que crezcamos en conocimiento de ti, Señor, y que tú recibes toda la gloria. Amén, amén. Hoy no vamos a estar hablando acerca de otra pieza de la armadura de Dios. Vamos a estar hablando sobre la oración. La oración no es una pieza de la armadura, pero sin la oración, la armadura de Dios no es eficaz. No podemos enfrentar nuestras batallas sin oración. Aquí nos dice cómo debemos enfrentar las batallas espirituales. Una batalla espiritual se tiene que pelear con armas espirituales. Y Dios nos ha dado la arma de la oración. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero que vean muy bien ese versículo. Notarán que hay una palabra que se repite varias veces. ¿Cuál palabra es? Todo. ¿Noten eso? Así que hoy yo quiero hablarles acerca de los 4 todos que hay en este versículo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la oración es fundamental en la vida del creyente. Algo que distingue el cristianismo de todas las religiones en el mundo es el hecho de que nosotros podemos tener una relación personal con nuestro Creador, con nuestro Dios. ¿Cuántos saben? No hay nada mejor. Eso es lo que nos distingue de todas las otras religiones que hay en el mundo. Pero ¿cómo puede
uno tener una relación cercana y personal sin comunicación. No es posible, ¿verdad? Imagina que yo digo a alguien que es mi mejor amigo o mi mejor amiga, pero yo nunca converso con esa persona. No hay esa cercanía sin conversación. Así que la oración es conversar con Dios. Es cuando hablamos con Él y Él habla con nosotros. Y aquí en este versículo nos dice varias cosas sobre la oración. El primer todo es todo el tiempo. Mira lo que dice. Orando en todo tiempo. El primer todo es el cuándo de la oración. ¿Cuándo debemos orar, hermano mío? En todo tiempo. Díganlo conmigo. En todo tiempo. En cada oportunidad, en cada ocasión. No solamente en los momentos de una crisis, ¿verdad? Debemos orar en cada oportunidad, en cada momento. Debemos tener una conversación incesante, una conversación continua con nuestro Padre. Cristo era nuestro ejemplo de la oración y Él oraba constantemente con el Padre. Hermanos, nosotros debemos orar cuando somos tentados. Debemos orar que Dios nos ayude a resistir la tentación. Cuando nosotros recibimos una bendición, debemos orar dándole gracias a Dios por esa bendición. Cuando necesitamos tomar una decisión, debemos orar pidiéndole a Dios dirección y sabiduría en la tomada de esa decisión. Cuando enfrentamos un problema, debemos orar pidiéndole a Dios su ayuda. Todo el día nosotros debemos orar elevando acciones de gracias y alabanzas al Rey que lo merece. Debe haber esa conversación incesante, esa oración continua con nuestro Padre. ¿Puedes imaginar viviendo con alguien, tener a alguien como familia y nunca hablar con ellos? Ignorar, aquí están, pero no hablar con ellos. Pero a veces tratamos a Dios así. El Espíritu Santo habita en nosotros, Él está con nosotros. Les voy a dar un consejo de cómo nosotros podemos tener esa conversación continua con Dios. Cada uno de nosotros tenemos como un diálogo con nosotros mismos durante el día, ¿verdad? O sea, durante el día tú estás hablando contigo mismo, en tu mente. En lugar de conversar contigo mismo, habla con Dios. Convierte eso en una conversación con Dios. Habla con Él todo el día. Debes tener una cita con Dios cada mañana. Aparta ese tiempo y ten la disciplina de hacerlo aun cuando no tienes ganas de hacerlo. El deseo de Dios es que tengamos una pasión ardiente por su presencia. Pero hermanos, vamos a ser honestos. No, hay muchos días en los cuales no nos despertamos así con esa pasión, listos para orar. ¿Y qué es lo que hacemos en esos momentos? Lo hacemos de todos modos. Aun cuando no hay esa pasión, debemos tener la disciplina de buscar a Dios en oración y confiar que mientras nosotros tenemos un corazón dispuesto, Él va a despertar esa pasión y urgencia en nosotros. Él va a despertar esa hambre en nosotros, en nuestros corazones. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos dependiendo de Dios. Cuando oramos de corazón, nosotros estamos entregándole a Dios las cargas. Estamos, como dice la palabra, echando nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Que Dios tiene cuidado de ti. Entonces esas cargas hay que estar orando y entregando esas cargas al Señor. En todo tiempo debemos orar. Eso nos habla de una dependencia. Que nosotros debemos estar constantemente dependiendo del Señor y no de nuestras fuerzas. El segundo todo que hay aquí en este pasaje dice: con toda oración y súplica en
el Espíritu. Toda oración. La palabra oración aquí es una palabra general. Habla de diferentes tipos de oración. La palabra súplica es más específica. Habla de cuando pedimos algo a Dios de una manera específica. Pero cuando dice con toda oración, hermanos, hay una variedad de tipos de oración. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente ora de esta manera. Tienen una lista, como si fuera una lista de Navidad o una lista de compras, y entreguen esa lista a Dios. Dios, yo quiero esto. Y hermanos, pedir debe ser parte de nuestra oración, pero puedes imaginar hablando a un amigo así, hablando a tus papás así, hablando a tu esposo así, yo quiero esto, que eso fuera la única conversación. Eso no sería una relación íntima, ¿verdad? Dios no es Santa Claus, ¿verdad? Así que no lo tratemos así. No debemos tratarlo así, como si fuera Santa Claus. Aquí está mi lista. Es bueno pedir, pero también hay otros tipos de oración. Nosotros debemos confesar pecado. Eso es un tipo de oración. También hay acciones de gracias. También hay alabanzas que nosotros elevamos al Señor. Nosotros debemos orar los unos para los otros. Eso es interceder. Orar por alguien más. Orar por tus necesidades. Hay una variedad y en nuestro tiempo de oración debemos practicar esos tipos de oración. Hermanos, y debe ser una oración de corazón. No es solamente decir una frase que para decir, ya oré, ya hice mis oraciones hoy. No, debe venir del corazón. Puedes imaginar si tú tienes una relación cercana, nada más diciendo frases así repetidas que sin sentir a esa persona. Eso no es una conversación. Si te cuesta orar, necesitas recordar con quién estás hablando. Recuerda que tú estás hablando con tu Padre Celestial, ¿verdad? Tú no estás hablando con un ídolo, tú no estás hablando con una estatua, tú estás hablando con tu Padre Celestial que te ama, que te cuida. Así que cuando ores, ora de corazón, con todo tipo de oración. También nosotros podemos orar con nuestro propio idioma y Dios también nos da el lenguaje de oración. Nosotros creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y creemos que el lenguaje de oración, orar en lenguas, es un regalo para cada creyente. Así que si no has recibido tu lenguaje de oración, pídele a Dios. Él te dará ese lenguaje para que tú puedas orar en el Espíritu. Pablo decía, yo oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Así que es importante practicar orar en tu idioma y también orar en el Espíritu, orar en lenguas. Noten aquí que dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermanos, ¿cuántos saben que nuestra carne es débil? Que muchas veces nos cuesta orar. O yo soy la única. A veces nos cuesta concentrarnos. A veces nos cuesta dedicar el tiempo. Nos cuesta tener la disciplina. A veces estamos distraídos pensando en otras cosas. A veces nos cuesta porque no sabemos cómo debemos orar. Pero hay buenas noticias. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8:26, miren este versículo conmigo. Romanos 8, versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo.
Él nos ayuda a orar. La Biblia dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? Si nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros podemos tener confianza que Dios nos escucha y Él nos contesta. Pero hay que orar en el Espíritu, dejar que el Espíritu Santo dirija nuestras oraciones. Primero de Juan 5, versículo 14, dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, tengan esa confianza, que si tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, Él te va a oír. Y versículo 15 dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que Él nos oye y Él responde, pero hay que orar conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Y cuando oramos la palabra de Dios, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Así que es el Espíritu Santo que toma la palabra y nos ayuda a orar. Hay que depender del Espíritu Santo. En Romanos 8, mismo capítulo de Romanos, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de adopción. El Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Y luego dice, por el cual clamamos, Abba Padre. Así que es por medio del Espíritu que nosotros clamamos, Abba Padre. El Espíritu te ayudará a orar, porque tu carne es débil. Recuerden los discípulos cuando Jesús les pidió orar. ¿Y qué hicieron? Se quedaron dormidos. ¿Cuántos se han quedado dormidos orando? Ellos se quedaron dormidos. La carne es débil. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a orar. Así que el segundo todo es con toda oración y súplica en el Espíritu. El tercer todo mencionado aquí en versículo 18 de Efesios 6 dice, y velando en ello con toda, ¿qué dice? Perseverancia y súplica. Velar quiere decir quedarse despierto por algo. Hermanos, no vamos a estar despiertos espiritualmente si no estamos orando. Recuerden cuando pasó el 11 de septiembre, vez tras vez nosotros escuchamos de un sistema que el gobierno puso de alerta. Y cuando había un riesgo bajo, como que, no sé, como que tenían diferentes niveles. ¿Recuerden eso? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando el riesgo de un ataque era más bajo, eso tenían un nivel. Pero luego lo iban subiendo de acuerdo a las amenazas y la información que llegaba. Hermanos, nosotros siempre, en cada momento tenemos un enemigo que es como león rugiente que nos quiere devorar. En otras palabras, siempre el nivel de amenaza es alto. Y saben que la intensidad de nuestra oración debe ser aún más alta. Así que debemos tomar en serio este compromiso con la oración. Que clamemos al Padre con urgencia. Que no descuidemos la oración. Porque sin la oración, si descuidemos la oración, la armadura de Dios no va a ser efectiva. No vamos a tener la fuerza para pelear la batalla. Amén. En la oración, Dios te da la fuerza para la batalla. ¿Sabe qué más te da? También te da instrucciones para la batalla. Pueden imaginar un soldado en el campo de batalla sin que no tiene comunicación con su comandante. Eso sería muy imprudente. Eso sería muy peligroso. Mandar un soldado sin tener comunicación con su comandante. Hermanos,
El Señor es nuestro comandante y nosotros necesitamos escuchar sus instrucciones en la oración. Él te da instrucciones, te da fuerza para la batalla. ¿Y sabe qué más hace? Él te está formando como soldado de Cristo. Dice la palabra que Él adiestra mis manos para la batalla. Por medio de la oración, Él te va formando. Cuando tú te dedicas a estar en la palabra de Dios y pasar tiempo con el Señor, Él te está formando. Él forma tu carácter, te transforma. Cuando más oras, más te pareces a aquel con quien estás hablando. Entre más tiempo pases con el Señor, más vas a parecer a Él. Él te va cambiando a la imagen de Cristo. Pero tenemos que perseverar. El tercer todo mencionado en versículo 18 dice: con toda perseverancia de estar velando. Hay una frase repetida vez tras vez en el Nuevo Testamento acerca de la oración, y es esta frase: sin cesar. Les voy a dar un ejemplo. En Hechos 12, Pedro fue arrestado y estaba en la cárcel. Quizá recuerden esta historia. Pedro estaba en la cárcel, pero la Biblia dice esto. Dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, qué bello que cuando uno está en medio de una prueba, que la iglesia tiene una reunión de oración y oren por él sin cesar. Hermanos, nosotros debemos llevar las cargas de los demás. Así que ellos oraban y Dios libró a Pedro. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Hermano mío, nunca dejes de orar. No dejes de orar, no descuides tu tiempo de oración. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, y él dice estas palabras: doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Sin cesar, que noche y día Pablo estaba orando por Timoteo. Hermanos, necesitamos orar los unos por los otros. Y esto es el 4, todo mencionado en versículo 18. Si ven otra vez, versículo 18 de Efesios 6, dice: por todos los santos. Y me llama mucho la atención. Nosotros hemos estado leyendo hasta el versículo 18, pero yo quiero compartir las primeras palabras de versículo 19. Versículo 18, él termina diciendo que oremos por todos los santos. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El apóstol Pablo estaba pidiendo oración, estaba diciendo: oren por mí. Y si Pablo necesitaba oración, yo también, tú también. Necesitamos orar los unos por los otros. Pablo está diciendo: oren por mí, oren por todos los santos y por mí. Hermanos, orar por alguien más es un acto de amor. Tú estás ministrando el amor de Dios cuando tú oras por alguien. Es un acto de amor y nos ayuda a recordar que somos una familia. Somos la familia de Jesús. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos luchas, pero hay que recordar
que los que están a tu lado, que están sentados alrededor de ti en esta mañana, también tienen luchas y necesitan tu apoyo. Quizá a veces nosotros estamos muy enfocados en nuestras propias luchas y muy enfocados en nosotros mismos, que no alzamos los ojos para ver lo que los demás están pasando. Y la Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Pablo en Romanos 15, versículo 30, Romanos 15, versículo 30, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Él dice a la iglesia: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pablo dice: les ruego, oren a Dios por mí, que se unen en esta lucha. Una de las maneras en que nosotros podemos unirnos en la lucha de nuestro prójimo es por medio de la oración. Yo tengo luchas, yo quiero que se unen conmigo. Tú tienes luchas y yo me comprometo a orar por ustedes, iglesia. Yo les recomiendo, oren por nombre, por los que están a tu alrededor en esta mañana, por tu iglesia. Pero ¿cómo vamos a saber orar y cómo si ni siquiera sabemos sus nombres? Hay que conocernos, ¿verdad? Y por eso nosotros damos oportunidad, damos tiempo de convivio. A veces tenemos comidas. En agosto tenemos el día de campo. Hermanos, eso es con un propósito, que nosotros podemos conocernos y convivir como familia en Cristo. El ministerio no está limitado a lo que pasa aquí en el púlpito. Muchas veces el ministerio ocurre en una conversación allá en la entrada, o aquí en la cocina. Okay, desde tu casa tú llamas a tu hermano y dices: hermano, yo no te vi en la iglesia, ¿estás bien? ¿Cómo puedo orar por ti? Pero hay que tomar el tiempo, hay que tener interés, el cuidado, que el amor de Cristo fluye a través de nuestras vidas, que el Señor aumenta nuestro amor por los hermanos. Me recuerdo de la historia de Job, que Job, aún en medio de sus batallas, sus pruebas, al final del libro, habla de que Job oró por sus amigos. Y eso me bendice, porque yo sé que cada uno de nosotros quizás estás diciendo: ay, pues yo estoy llevando mis propias cargas y ni tiempo ni energía tengo para ayudar a alguien más con sus cargas. Hermanos, la palabra nos instruye a orar y sobrellevar las cargas de los otros. Y el Señor te va a dar las fuerzas para hacerlo. Los amigos de Job no eran muy buenos amigos en su momento de prueba. La verdad, le defraudaron. Estaban ahí, pero en lugar de hacer bien, causaron daño, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido en un momento de prueba alguien con quien tú pensabas que ibas a contar, pero esa persona te falló? Pero eso pasó con Job. Pero dice al final del libro algo interesante. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Él recibió bendición cuando él oró por sus amigos, cuando él no solamente estaba enfocado en su problema, pero comenzó a pensar en los demás. La prueba de Job era grande, pero él oró por sus amigos. Hermanos, hay que orar los unos por los otros. Hay que estar interesado en las necesidades de los demás y dedicar el tiempo de orar. Yo sé que probablemente este mensaje no es nada nuevo para la mayoría de ustedes. Nosotros hablamos mucho acerca de la oración, pero también yo creo que cada uno de nosotros
podemos crecer en nuestra vida de oración. ¿Cuántos desean eso? Yo deseo crecer en mi vida de oración. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El Señor nos va a ayudar a crecer en nuestra vida de oración. Piensa por un momento cómo está tu vida de oración. Quizá ya tienes la disciplina, el hábito de orar todos los días, quizá no. Pero el Señor te va a ayudar a crecer. No solamente de decir palabras con tu boca, pero que Él despierta en ti esa urgencia, esa pasión, que por el Espíritu tú clames al Padre. Él te va a ayudar. Póngase de pie. Hace varios años, hace muchos años, en el avivamiento del siglo pasado, hubo una profecía que alguien dio. Y esta fue la palabra que esa persona dio. Dijo que llegará el día en los Estados Unidos en lo cual la gente alaban a un Dios a quien no le oren. Y yo creo que nosotros estamos viendo eso en la iglesia moderna. Si nosotros tuviéramos en esta mañana un concierto con un grupo cristiano famoso, no sé, como Miel San Marcos, vamos a poner, o no sé quién, ni habría suficientes sillas. Esta iglesia sería lleno para ver ese grupo. Y no es malo eso. No estoy diciendo que es malo. Qué bueno que haya ese deseo de alabar. Pero en las reuniones de oración para hablar con el Padre, nadie llega. Eso es un problema, hermano mío. Cristo dijo: mi casa será llamada casa de oración. La oración tiene que ser una prioridad para tu vida y para la vida de la iglesia. Así que cuando hay reunión de oración, yo no quisiera ver la iglesia vacía. Eso, hermano, me rompe el corazón, la verdad. Es un privilegio unirnos y buscar juntos a nuestro Padre. Y vamos a hacer eso en esta mañana. Vamos a entrar en un tiempo de oración. Yo les voy a invitar, si quieren, pasen y vamos a orar los unos por los otros. Vamos a hacer lo que acabamos de leer. Y disculpen, mi hermano, estoy batallando un poco con la voz, pero yo sé que la palabra de Dios es poderosa y nos habló por esta mañana de que nosotros debemos tomar en serio nuestra vida de oración, que busquemos al Señor. Pasen, hermanos, vamos a orar y vamos a orar por las necesidades. Primero vamos a orar por sanidad física. Si habrá alguien aquí que tú dirías: yo necesito sanidad física, levante la mano. Alguien aquí que diría: ok, hay varias manos, mantenga por favor su mano levantada, porque vamos a orar por ustedes. Ora. Para los que no tienen la mano levantada, yo quiero que tú ves esas manos levantadas y que tú comiences a orar por ellos. Si te quieres acercar a ellos, puedes. Vamos a orar, vamos a declarar sanidad. Vamos a entrar en la lucha, vamos a unirnos en la lucha de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Gracias, Señor. Por tus heridas fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, toca, Señor, toca. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Iglesia, ayúdame a orar los unos por los otros. Ayúdame a orar. Gracias, oren por los que están a tu alrededor. Gracias, Señor, bendice. Bendice, Koshana la bacande Dios. Gracias, Señor, la fuerza. Bendice esta familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que has estado con ellos, Señor.
blessing over Our Lady. Declare blessing in Jesus' name. Bendice mi hermana Dilcia. Bendice, bendice. Orden, iglesia, orden. Orden los unos por los otros. Orden los unos por los otros. Thank you, Jesus. 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 Oramos por sanidad física. Ahora si hay otra necesidad y tú dirías, yo necesito oración, levanta su mano bien alta. Si hay una necesidad que tú dirías, yo necesito oración, vamos a orar por ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, esto no se trata de un rito religioso. Esto se trata de una relación con tu Padre, que te ama, que te cuida. Tú puedes tener comunión con Él y no hay nada más bello. Cristo murió para darte acceso al trono de la gracia. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio que nos da acceso al trono de la gracia. Y que en tu nombre podemos entrar confiadamente, no en nuestros méritos, pero en tu nombre, Cristo. Oramos. Gracias, Señor. Vamos a terminar este tiempo pidiendo perdón a Dios por la falta de oración. Porque todos en algún momento no hemos orado como debíamos orar en la iglesia, en nuestras naciones. Y que vamos a pedirle perdón. Padre, perdónanos por la falta de oración. Sabemos que nuestra carne tiene una tendencia a la pereza. Padre, perdónanos, somos débiles. Somos débiles. Espíritu Santo, ayúdenos. Oh, Señor, despierta hambre. Despierta en nosotros, Señor, ese deseo. Ayúdenos, Señor, a entender tu plan, Señor. Que por medio de Jesús nosotros tenemos acceso a tantas bendiciones, pero tú nos has dicho que debemos pedir. Y perdónanos por la falta de oración, que a veces no tenemos porque no pedimos. Ayúdenos. Amén, 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 amén. Les voy a dar un consejo. Unos consejos prácticos. Necesitan llevar notas de su oración. Por ejemplo, si alguien te pide orar por ellos y tú dices, voy a orar por ti, no lo olvides. Pero si son como yo reconozco que a veces yo olvido. Digo que voy a orar y puedo olvidar. Así que en mi teléfono yo tengo listas de oración. Anótenos. Si alguien te pide oración, anótenos. Puedes hacerlo en un cuaderno, en tu teléfono, pero lleva un registro de esas peticiones. También, quizá el Espíritu Santo te ha puesto el nombre de una persona en la iglesia o trabajo. Escribe sus nombres y la petición allí. Cuando conoces a alguien en la iglesia, muchas veces olvidamos los nombres de las personas, ¿verdad? Así que una buena manera de recordar es escribir su nombre y orar por ellos. No dije eso en el primer servicio, pero quiero incluir esto. Si alguien te ha ofendido, tú tienes una responsabilidad y un mandato del Señor de orar por ellos y orar que el Señor los bendiga. Así que eso es otro consejo aparte. Si hay alguien que te ha ofendido, todos los días oren
Dios bendícelos y Dios va a sanar tu corazón. Amén. Amén. Tomen su lugar.